Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. En medio de los retos de la vida siempre hay un camino que nos conduce a la calma y a la confianza. Bienvenidos a Caminos de Paz y Esperanza, un programa que nos invita a descubrir la paz interior, construir relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Les saluda a Joseph Mayorga junto con doña Aisha González. Ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es Qué perdonar bendición saludarles en el tercer programa de la temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. En el programa de hoy haremos un recorrido por las vidas de San Blas de Sebaste, obispo y mártir, patrono de los enfermos de la garganta y de los otorrinolaringólogos. Y también profundizaremos en la importancia de cuidar nuestras palabras, nuestra salud y nuestra vida interior. También, doña Isha y amigos que nos escuchan en este programa de Caminos de Paz y Esperanza, ¿saben ustedes que San Blas es justamente el patrono de la primer parroquia erigida en nuestro país, que es la parroquia de Nicoya, erigida en 1544, primer parroquia erigida en territorio costarricense, y cuyo patronazgo es San Blas, justamente? Ellos acaban de celebrar su fiesta patronal, su tradicional entrada de San Blas y su fiesta patronal también. Y también vamos a hablar en este programa de hoy sobre San Jerónimo Emiliani, que es patrón de los huérfanos y de la juventud abandonada. En el segundo programa de este 2026 hablábamos de San Juan Bosco, patrón de los jóvenes, y ahora San Jerónimo Emiliani, y aquella juventud que ha sido también abandonada. Qué hermoso, José. Me encanta cuando me comparte algo de la comunidad de Guanacaste. De verdad que en esto siempre nos sigue acompañando la diosidencia, la divina providencia. Bueno, cada 3 de febrero nuestra iglesia celebra a San Blas y muchos lo recuerdan como el santo al que acudimos cuando hay problemas de garganta. En lo personal, recuerdo que de pequeña, cuando yo tosía, mi mamá me daba una palmadita por la espalda y me decía, San Blas, cuidado te ahogas. Yo no sé si era solo una costumbre en el Caribe costarricense o si será en el resto del país Bueno, o ahí nos aquí a contarán. veces, aquí a veces Vos, era como con medio bullying, porque decía San Blas, no te lo lleves porque no hay más. Cuando nos daba tos. bueno, creo que cada comunidad tiene su versión modificada. El tema es que San Blas forma parte de una tradición popular que inicia en el siglo XIV. En ese momento se agrupó a 14 santos auxiliadores. Se les llama así porque se les considera intercesores contra determinados males del cuerpo o del alma.
Después de la reforma litúrgica que sucedió en 1969, su fiesta dejó de ser obligatoria en el calendario universal. Sin embargo, la devoción popular continuó viva y, en definitiva, en la iglesia tenemos un santo para cada día. Así que haremos un breve repaso de estos 14 santos auxiliadores que se instauraron en el siglo XIV. Y son así. Ahí me cuentan quiénes lo conocen. El primero es San Acacio, que es el santo contra los dolores de cabeza. Santa Bárbara contra la fiebre y la muerte súbita. San Blas contra los males de garganta. Santa Catalina de Alejandría contra la muerte súbita también. San Cristóbal contra la peste y la muerte repentina. San Ciriaco contra las tentaciones y la muerte súbita. Hay un montón de santos con la muerte súbita, así que no podemos decir que no los conocemos. San Dionisio contra los dolores de cabeza. San Erasmo contra las enfermedades intestinales. San Eustaquio contra los problemas familiares y también para la búsqueda espiritual. San Jorge contra los enemigos y para proteger a los animales. Ven, ya no es una tarea solo de San Francisco de Asís. San Gil o San Egidio, dependiendo del lugar, es contra la peste y para una buena confesión. Santa Margarita de Antioquía es la patrona de los partos sin complicaciones. San Pantaleón es el patrón de los médicos y de la tuberculosis. Y San Vito contra la epilepsia y enfermedades nerviosas. Así que si hemos escuchado a nuestros papás o a nuestros abuelos invocando a uno de estos santos, como lo es San Blas en el pueblo de Guanacaste, ya sabemos que es una tradición que tiene más de 600 años. Regresando a San Blas, dicen que vivió en el siglo IV en una localidad que se llama Sebaste, en Armenia, un lugar que en la actualidad tiene el nombre de Sivas y se ubica en Turquía. De ahí es el origen de su nombre, San Blas de Sebaste. Dicen que era médico antes de ser obispo, lo cual nos indica que contaba con esa vocación de servicio. En este caso, ligada a cuidar la vida, como lo veremos en las diferentes anécdotas que vamos a ir comentando. Escriben los historiadores que era un hombre de fe profunda y de gran sensibilidad hacia los enfermos, vocación que continuó ejerciendo incluso cuando fue nombrado obispo, donde no solo los orientaba en la fe, sino también en lo físico. Bueno, algo, doña Isha y amigos oyentes, que nos recuerda justamente a la acción de nuestro Señor, ¿verdad? Jesús siempre curaba la dolencia del cuerpo para que las personas pudieran liberar su alma y tener esa capacidad de elevar la mirada a Dios. A veces nos concentramos mucho en la enfermedad, en lo físico, y pues el Señor nos liberaba o los liberaba a los enfermos que escuchamos en el Evangelio para que después justamente pudieran ya libres de su dolor físico, de aquella enfermedad, pues centrar los ojos en el Dios que les dio esa sanidad. Exactamente, Joseph, lo mismo estaba pensando. Y para quienes nos escuchan, deseo compartirles que muchas veces preparamos el programa y cuando Joseph comenta algo, me doy cuenta que en definitiva es el Espíritu Santo quien nos guía, porque Joseph dice algo que yo pensé o sentí o al revés, o que justo en ese momento Dios pone en nuestro corazón. Y bendito sea Dios por suscitar este sentir en ambos. Y para quienes nos van a ver en YouTube y en el Facebook de Aisha Inspira, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo hoy con el color de la ropa, Joseph anda de camisa azul y yo ando de blusa azul. O sea, eso es una diosidencia más porque créannos que no nos ponemos de acuerdo.
De San Blas, sigo leyendo que eligió la vida de eremita. Esto significa hacerse ermitaño. Es decir, él vivía en una cueva donde se dedicaba a la oración y al recogimiento. Y dicen que los animales se acercaban a él sin temor, de todo tipo. Es decir, él era un hombre de paz, inspiraba paz, irradiaba paz, y esa paz era la que atraía a los animales a esa cueva donde él estuvo viviendo. Y resulta que un día lo llevaron ante San Blas un niño que se estaba asfixiando por una espina de pescado que estaba atorada en su garganta. Y San Blas oró, impuso las manos y el niño sano. Desde entonces, la tradición cristiana lo invoca para la protección de las afecciones en la garganta. Así que yo he de confesarles que había olvidado ese detalle. Pero de aquí en adelante, créanme que lo voy a tener muy presente, sobre todo quienes necesitamos tanto el uso de la voz. Claro, y sobre todo ya, Aisha, porque hay muy pocas, yo creo, comunidades aquí en nuestro país que celebran a San Blas. Ahora que ustedes les daba la lista de esos 14 santos auxiliadores, son santos muy, muy antiguos, ¿verdad? Entonces, eh, hemos escuchado San Vito, pero quizá lo relacionamos como el lugar, San Vito de Cotobruz allá, pero es un santo, ¿verdad? Como tal. Y San Blas yo creo que también ha caído como muy pocos lugares que lo celebran. Tal vez por eso se nos olvida ver esa intercesión que podemos pedirle para un mal de la garganta. Y qué hermoso, amigos, que nos ven, nos escuchan, nos ven por YouTube, nos escuchan en Spotify. eh, Pensar que Dios actúa justamente en esas cosas pequeñas, ¿verdad? A veces no le tomamos importancia a nuestra salud hasta cuando no la tenemos, eh, a la voz, en la garganta, esa parte de nuestro cuerpo donde respiramos, comemos, hablamos, y es precisamente gracias a esta capacidad de hablar que con la garganta y con la palabra podemos llevar esa bendición a otros. O incluso también, lastimosamente, podemos usar este órgano fonético para llegar a herir si no cuidamos lo que decimos, si no pensamos lo que decimos, como nos hablaba en el primer programa de este año 2026, ¿verdad? De ese sentido de orar, de pensar bien lo que vamos a decir y que nuestras palabras sean justamente de bendición y de edificación para los demás. Exactamente, Joseph San Blas nos recuerda que cuidar nuestra voz también es parte de la vida cristiana. Por eso es que San Blas no solo nos habla de la sanación física, también nos invita a revisar cómo usamos nuestras palabras. Porque reflexionemos que muchas heridas no vienen de una enfermedad, vienen de las críticas, de las burlas, de palabras dichas con dureza y hasta con crueldad. En lo personal recuerdo que de pequeña me daba mucha tos sin motivo aparente. Yo sentía que se me atoraba algo en la garganta, que no podía expresarme. Y eso que desde pequeña siempre me he caracterizado porque participaba en cuanto acto cívico de la escuela y del colegio, ustedes se puedan imaginar. Y no fue sino hace algunos años que comprendí que todo aquello que escuchaba, que me hería y que no podía expresar, era lo que me ocasionaba esa tos que yo sentía que me atoraba. Y justo cuando comencé a expresarme con mayor frecuencia, a contarle historias a los pequeños, a servir como cuentacuentos, como catequista, a proclamar la palabra, es cuando esa tos sin razón comenzó a mejorar. Es como si cuando uno se pone al servicio de Dios, empiezan a fluir muchas áreas, incluyendo esa voz que he dispuesto a servir. Y en ocasiones percibo el mismo sentimiento cuando hay alguien que dice algo y yo no puedo responderle a lo que está diciendo por más que todo para no entrar en conflicto, porque uno
dicen que uno tiene que elegir las batallas y cuidar mucho, ¿verdad? Porque a veces vamos a entrar en un dime que te diré y y como dicen, es mejor tener la paz que tener la razón, ¿verdad? Y ¿qué he aprendido en este proceso? A pasar más seguido al Santísimo. Y realmente cuando estoy a solas con él, cuando comienzo a contarle lo que me pasa, lo que siento, eso que me aprieta el alma, que me dan ganas de guindar a más de uno, ¿verdad? Porque uno es normal, uno no es un santo. Este, uno tiene sus sentimientos a veces que falta la caridad con los hermanos, porque hay gente que tiene la habilidad de sacarlo a uno de quicio y uno tiene que volver a estar en sí para poder continuar y decir, ok, Señor, aquí estoy, ¿verdad? En el Santísimo, me desahogo y de verdad que salgo con una paz que solo Él nos puede dar. Joseph, ¿a usted le ha pasado algo similar? Eh, Sí, doña Isha, hay varias experiencias de ese tema. Primero hablar de la voz. Por ejemplo, yo he estado en radio desde pequeñito. Desde pequeñito he estado no directamente, pero sí, digamos, hacíamos radioteatro en aquel tiempo con caseteras y grabando en cassettes. Y luego, pues poco a poco, ya en algunos programas de la parroquia de Liberia y después esta etapa recién concluida en Radio Chorotega, pero a mí siempre mi voz, digamos, yo he, he sabido o soy consciente de que no es una voz de locutor, ¿verdad? Que uno escucha en una radio. Una vez vino un personero de Lina que venían a hacer justamente un acercamiento a medios de comunicación porque para ver esa parte técnica y formativa. Y entonces yo dije, no, yo no tengo ninguna formación en nada. Y entonces me dice, pero ¿cómo? Si usted me está diciendo que tiene tantos años o tanta experiencia en radio, esa es su formación. Usted no tiene un título, usted también no tiene un curso de locución, pero esa formación empírica que usted ha tenido, pues lo ha ayudado a saber lo que uno sabe, pues la técnica, digamos, de manejar una cabina de radio. Y siempre me han dicho, yo les digo, no, es que mi voz, y los oyentes me dicen, no, pero es que usted habla muy bien, o sea, tal vez no tiene esa voz de locutor estereotipada que tenemos que tiene que ser una voz con ciertas características, dice, pero cuando usted habla se le entiende, lo escuchamos muy bien y logra, dice, transmitirnos, dice, sobre todo nos transmite lo que de verdad, lo que nos está diciendo. Y con respecto a esa bulla muchas veces de afuera, lo aprendí con un compañero de trabajo, justamente, cuando alguna palabra, algún gesto, lo sentía como un ataque. Y entonces reaccionaba de esa forma, como contestando el ataque. Y yo no te estoy atacando, pero si lo querés tomar como ataque, perfecto. Bien por ti, bien Como por dijo ti, usted, como ¿verdad? dice. Mejor tener paz que tener la razón. Y entonces, este, aprendí como a eso, a que yo digo las cosas. Si siento que usted me malinterpretó mis palabras y está en la disposición de decirme, mira, Joseph, no me pareció lo que dijiste, este, entonces en esa madurez, ¿verdad? Lo hablamos. Pero si usted me reacciona de una forma como atacándome y todo, pues yo la dejo que se desahogue y, ok, está bien, perfecto. Es que ya sé, eso es madurez, ¿verdad? Eso es madurez en total sentido espiritual y emocional. Y ahora que decías de que hay estereotipos, ¿verdad? Justamente, y me pasó en Guanacaste, y eso es lo que me llama la atención. En agosto del año pasado fui con Catherine Avendaño de Transforme 360, con un grupo hermoso de 60 mujeres, fuimos a dar un taller. Y yo estaba feliz y la calidez y bueno, yo me sentí que yo le dije a Catherine, me voy a ir a vivir a Guanacaste, porque realmente me hicieron sentir muy bien. Sin embargo, resulta que después empezaron comentarios que quién era esa muchacha, y eso que ahí leyeron mi currículum, ¿verdad? Que no lo voy a sacar ahorita, que qué era. Y a la gente a veces se le olvida
que yo sí tengo mis títulos, gracias a Dios, que me ha dado la oportunidad de estudiar y el don del- de la sabiduría y la inteligencia, el don de entendimiento. A la gente se le olvida que a veces la experiencia no se adquiere en las aulas o en un título, se adquiere en el día a día, en la vida. Ahora que usted decía, esa persona que, bueno, si lo quiere interpretar así, yo, como decía una compañera de trabajo, ¿quién soy yo para contradecirte? ¿Verdad? Porque hay gente de gente, ¿verdad? Y hay momentos en que usted dice, ay, no, qué cansado. O sea, realmente, no, mejor dejémoslo así. Yo escucho incluso en la iglesia comentarios y vio que no sé qué, y yo. Sí, hay que orar mucho, ¿verdad? Porque yo dije, yo no me voy a poner a meterme en el rol, en el tren, en el grupo. Yo no estuve ahí, no supe. Usted está viendo de la perspectiva de una persona, no sabe qué fue realmente lo que pasó, cómo se malinterpretó. Este, Algunos dicen que ustedes solo se preocupan por esto y lo que importa es la palabra, ¿verdad? Pero también en los grupos hay otros elementos que uno tiene que considerar, hacer a la gente sentir bien, sentirlos que se sientan recibidos, que se sientan tomados en cuenta. Y cuando usted tiene ciertas personalidades que les encanta figurar, cuesta un poquito, ¿verdad? Tratar de incorporar a los que son más tímidos o los que son más reservados, ¿verdad? Y ahí es donde justamente nosotros los que hemos estado en catecismo, vemos cómo integrar a los pollitos, ¿verdad? Y yo digo, bueno, y ahí uno lo va cambiando y lo traslada a los grandes también. Pero sí, yo sé, en definitiva, Sí, y tenemos que encauzar, ¿verdad? Esta herramienta de nuestra voz, ahora que estamos hablando de San Blas. Así es que a todos los amigos oyentes, recordarles que estamos aquí en este su espacio, Caminos de Paz y Esperanza, todos los jueves en Spotify, en YouTube y en el Facebook, Aisha Inspira. Ahí vaya a buscar la página de Doña Aisha, 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 Inspira, le da a seguir y todos los jueves ahí nos puede escuchar o por Spotify en cualquier momento a partir de los jueves de cada semana también y en YouTube también. Ahí puede caminar, transitar estos caminos de paz y esperanza que lo que buscan es eso. El testimonio de los santos, la vida de los santos que viene a hacernos tanto bien aún hoy, aún hoy. Y voy a pedirle a San Blas esta fiesta que recién acabamos de celebrar porque hace varias semanas ya ando con un malestar en una gripe, de esas gripes raras que andan dando, ¿verdad? Y de verdad no he cuidado a San Blas para que me quite esa tos seca que tengo. Pero bueno, también en ese programa queremos que usted de verdad pues tenga un gesto concreto, ¿verdad? De aplicar lo que hablamos y lo que comentamos con ustedes. Así es que doña Isha nos trae el primer ejercicio para todos ustedes que nos están escuchando. Y estoy seguro de que ya tienen listo el cuaderno, la libreta o el celular ahí en el blog de notas y anote los ejercicios de, que vamos a tener y que tenemos en todos los programas, ¿verdad? Se me olvidó recordárselo al inicio, pero ya cada vez, ya la próxima semana, desde que inicia, tenga usted ya listo ese papel, lápiz, lapicero, y para profundizar nuestra fe, para que ahora no quede nada más como un recuerdo, como, ay, qué bonito San Blas, sí, el patrón de los males de garganta, sino que como San Blas hoy puede ayudarme a mí a ser el mejor cristiano, ¿verdad? Cómo puede mejorar incluso mi relación con mis hermanos en el grupo parroquial, en la parroquia, en el grupo Movimiento Apostólico y en nuestro trabajo incluso. También saquémoslo del ambiente eclesial en nuestra vida diaria, cómo San Blas nos puede ayudar. Si es que la primera pregunta es, ¿uso mi voz para animar o para quejarme? La pregunta número dos, ¿mis palabras llevan aliento a otros o lastiman? Repito la primera, ¿uso mi voz para animar o para quejarme? La segunda pregunta es, ¿mis palabras llevan aliento a otros o lastiman?
Y la tercera, muy importante, soy prudente al hablar. Bueno, San Blas fue perseguido por su fe. Sus días terminaron cuando Agrícola, quien en ese momento era el gobernador de Capadocia, inició una de las últimas persecuciones contra los cristianos. En ese momento, un grupo de cazadores fueron a buscar animales al bosque de Argeus para los famosos Juegos de la Arena, que eran súper populares entre los romanos y toda la extensión del reino. Y en ese lugar encontraron a muchos animales agrupados precisamente a las afueras de la cueva donde se encontraba San Blas, porque él les hablaba y dicen que hasta los curaba. Y justamente en ese momento se encontraba orando y fue cuando lo tomaron prisionero. Lo llevan a presencia de Agrícola, le exige con amenazas que reniegue de su fe cristiana, algo que él obviamente rechazó de plano. Inmediatamente le encierran en una mazmorra donde permanece algunos días, tiempo que aprovecha para evangelizar. Precisamente se dedica a predicar entre los cautivos y entre quienes estaban condenados a muerte. Y en ese lugar también, además, curó enfermos y dicen que hasta bautizó a quienes aceptaron convertirse en cristianos. De acuerdo con las actas de San Blas que se conservan hoy en día, él fue condenado a morir por ahogamiento. Sin embargo, dice que cuando lo arrojan a las aguas, empezó a caminar sobre estas, como alguna vez lo hizo nuestro Señor Jesús. Entonces, enojados, por supuesto, los romanos por lo que estaba sucediendo, lo conducen al cadalso. Cadalso es la palabra, cadalso. Cadalso quiere decir esa tarima que preparan para quienes van a morir ahorcados o decapitados. Entonces, lo llevan ahí, lo torturan y finalmente le decapitan. Entonces, muere en el año 316 después de Cristo. Dicen que en tiempo del emperador romano Licinio. Si nos ponemos a pensar, San Blas nos invita a tres cosas: a cuidar nuestra salud, principalmente la de nuestra garganta, a cuidar nuestras palabras y a ser firmes en nuestra fe. Con respecto a cuidar la garganta, les quiero compartir que en un curso de comunicación que llevé en la universidad, nos dieron algunos tips, este, de cómo cuidar la garganta. Son bastantes, sin embargo, para hacer el resumen, hoy les voy a compartir solamente 6 de ellos, porque como les dije en el programa anterior, lo bueno hay que copiarlo. Y todo lo que llega a nuestra vida, que nos hace bien y que es de beneficio, también hay que compartirlo con otros para que se beneficien. Y para los que están ahí con su libreta lista, aunque no lo crean, el primer tip es algo tan sencillo como lavarnos los dientes. No solo como recomiendan los odontólogos, sino después de cada comida, sino principalmente al levantarnos. Es muy importante cuando nos levantamos antes de ingerir los alimentos y en la noche antes de acostarnos. Algunos dirán, no, es que yo me levanto y no me quiero lavar los dientes porque voy a comer y mejor me los lavo después de comer. No, se lava 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando dormimos, quedan ahí todavía un montón de gérmenes, entonces en la mañana hay que lavarlos para cuidar que no se vayan hacia la garganta. El tip número 2 es hidratarnos. Aquí a veces los que nos ven por YouTube me ven que paso tomando agua. Hay que hidratar nuestra garganta tomando agua a lo largo del día, todas las veces que podamos. Evitar gritar es muy importante. Ese esfuerzo lastima nuestras cuerdas vocales. El cuarto es un remedio de nuestras abuelitas. Hacer gárgaras con agua tibia y con sal. Es una maravilla. El quinto, comer tomate todas las veces que podamos, todos los días que podamos. Es maravilloso.
Y el sexto, por supuesto, el mejor cuidado de la garganta es que de ella salgan siempre palabras de bendición y no de crítica. Seguimos en Caminos de Paz y Esperanza. Recuerde, todos los jueves sale este programa en las distintas plataformas, en Spotify, en YouTube y en Aisha Inspira en la página en Facebook. Ahí entonces también para que vayan a seguir y nos acompañen todas las semanas, todos los jueves. eh, es el estreno, ¿verdad?, del programa, pero usted lo puede escuchar en cualquier momento y sobre todo que lo comparta, que lo haga llegar a muchas personas. A veces no como crítica, pues decir, ay, mira, hoy están hablando de San Blas, de no criticar, de palabras de bendición, se lo voy a presentar a la cuñada que solo hablar mal de uno, solo regañándolo a uno, solo insultándolo a uno, ¿verdad? No, este, para que crezcamos, ¿verdad? Compártalo con los demás. No sabemos, alguien que necesite de pronto escuchar eh, alguna de las frases, de las palabras de Doña Icha, de las enseñanzas de Doña Icha con respecto a la vida de los santos, en este su programa Caminos de Paz y Esperanza. Es que compártalo bastante. Después de conocer a San Blas, que nos invita a cuidar la salud, también nuestras palabras, ahora vamos a caminar, vamos a tomar la mano de otro santo y esta vez de un santo que también nos enseña algo profundamente humano y es San Jerónimo Emiliani. Aquí tengo que reconocer que voy a ser igual que muchos de ustedes, amigos oyentes. Por primera vez voy a escuchar la vida de San Jerónimo Emiliani y sobre todo por qué es patrono de los huérfanos y de la juventud abandonada. Gracias, Joseph. No puedo creer que haya algo que no sepa Joseph. Pero bueno, qué lindo que siempre hay una primera vez y a lo mejor muchos también. Este es otro santo hermosísimo, ¿verdad? San Jerónimo Emiliano y nace en Venecia, en Italia, en 1486, en una familia adinerada. Su vida no comienza siendo la de un santo, ¿verdad? Comienza siendo la de un soldado. Era militar, buscaba honor, reconocimiento, éxito. Sin embargo, en una guerra fue capturado y encarcelado. Estaba herido, solo, se sentía humillado, imagínense el ego, ¿verdad? De haber sido capturado. Y cuenta la historia que ahí, en la oscuridad de esa prisión, él comenzó a orar. Y en sus oraciones le prometió a la Santísima Virgen María que si él salía libre, cambiaría su vida para servirle. Y milagrosamente, por supuesto que por intercesión del cielo, él logra escapar. Yo lo que me pregunto es si nos hemos puesto a pensar que en ocasiones Dios no nos habla en la comodidad en la que nos encontramos, sino en las crisis. Y en lo personal creo que a veces cuando las cosas van bien, se nos olvida un poquito dedicar ese espacio a la oración, a la meditación, que tanto bien nos hace y que nos acerca a Dios, que nos mantiene en esa conexión constante. Y justo estaba escuchando la historia de una viuda y su hijo. Ellos van a la parroquia en la que yo me congrego y me llama la atención que ella va todos los días a misa, de lunes a domingo. Y su hijo va todas las mañanas antes de irse al trabajo, toma el bus, pasa al Santísimo. Dice que pasa, se encomienda y sigue, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, qué bendición para esa familia tener esta costumbre. Sí, doña Isha, y muchas conversiones justamente nacen en el dolor, en la angustia, en la desesperación. Como dice usted, a veces estamos bien y a veces ni nos acordamos de Dios ni oramos. Me recuerda mi papá, el proceso de conversión en los últimos, ¿qué? Como 20 años de su vida, eh, fue justamente después de que un taxi se brincó el alto y él venía en bicicleta y lo levantó. Y él dice que él cuando iba en el aire y vio la tapa del taxi, dijo, me morí. Eh, Gracias a Dios pues sobrevivió y gracias a Dios porque mi papá era una persona gorda, ¿verdad?
eh, no tuvo más daño que una fisura en una vértebra en una zona muy, muy complicada, entonces no tenía operación, pero digamos, fue mínimo. Tuvo su tiempo internado en el IMSS allá en San José y él se refugia justamente ahí, estando en el dolor, en la enfermedad, viendo que la enfermedad tenía que llegar a limpiarlo de sus necesidades. Como decía él, uno no vale nada ahí. Ahí en ese momento él justamente se refugia y hace su promesa. Asumimos que hizo su promesa a la Virgen también. La Virgen ahí estaba muy presente en su vida a partir de ahí. Entonces muchas veces nos tiene que pasar alguna situación como San Jerónimo Emiliani, ¿verdad? Cuando cayó preso o alguna situación difícil para poder entonces nacer en nosotros ese proceso de conversión. Que gracias, José, por compartir ese testimonio de su papá, ¿verdad? Y estoy segura que muchos de los que nos escuchan tienen muchos testimonios así tan lindos de sus familias y bendito Dios que es a partir de ahí, pero también nosotros que tenemos la oportunidad de escuchar este programa, de asistir a misa, de estar en los diferentes grupos de la iglesia, no esperemos a que nos pase algo así, más bien seamos de los que preparamos el camino y nos disponemos a orar unos por otros para aligerar la carga, porque esta viuda justamente me comentaba que ella siente una gran paz y se le nota cuando ella habla lo que transmite y que ella, esa visita del lunes a domingo a la Eucaristía es porque es su medicina, dice que es su alimento, que ella ya después de ir a misa ya ella siente que puede hacer todo como más ligera, son sus palabras, ¿verdad? Y qué bonito que podamos, en la medida de nuestras posibilidades, imitar esos buenos ejemplos. Bueno, Claro, de hecho, después de ahí, la misa dominical era la misa del domingo a las 7 de la mañana. Entonces, aunque no quisiéramos, ¿verdad?, despertarnos un domingo temprano, porque en la semana del colegio y todo esto, había que levantarse el domingo a las 7 de la mañana para ir a misa. Y justamente eso, ya uno sentía que el domingo lo aprovechaba, que el domingo se le hacía tan bonito a uno cuando ya participaba de la Eucaristía. Entonces ya salíamos tempranito, nos íbamos a desayunar o ya llegábamos a la casa a desayunar, y ya relajado, descansando, durmiendo si queríamos todo el día, pero la centralidad de la Eucaristía, sin duda alguna, ayuda muchísimo en la vida diaria y ojalá, pues, los que tienen la oportunidad de tener la misa diaria y el chance de ir, pues, como esta viuda que usted nos comparte, que también lo pueda hacer. así es, Joseph, definitivamente que sí. Y bueno, continuando con San Jerónimo Emiliani, luego de su conversión, ¿verdad? Que ocurre allá en aquella celda donde él era prisionero, él se dedicó a cuidar a los enfermos, a los huérfanos, a los niños abandonados. Y es una época en la que no existían los hogares infantiles, ¿verdad? O los orfanatos, como incluso los conocemos hoy en día. Él funda comunidades para educación, para darles comida, para que también recibieran cariño y fe, ¿verdad? Es una época en que muchos chicos, sus padres se iban a la guerra y no regresaban. Él ve toda esa necesidad que había en la iglesia y también fuera de ella. Ve esos niños sin familia, los jóvenes sin guía, ¿verdad? Porque personas heridas, heridas por la vida, porque ya no tengo el papá que era el sustento, este, quedan solitos, una mamá dedicada a atender, eran numerosos hijos, ¿verdad? Había toda una realidad no muy diferente a la que enfrentan algunas comunidades hoy en día. Y San Jerónimo lo vio en su tiempo. Eso me recuerda, como hablaba Joseph al principio, la obra de San Juan Bosco que revisamos la semana pasada. Ambos comprendieron algo muy esencial, que la fe no puede quedarse solo en palabras. Tiene que volverse presencia, cuidado e incluso acompañamiento. San Juan Bosco abrazó a los jóvenes abandonados desde su época. San Jerónimo
abrió caminos para los huérfanos y los más vulnerables. Y creo que la santidad se parece mucho a ver una necesidad y no pasar de largo. Cierto, doña Isha, lo que nos dice, y es un eco también a lo que nos ha dicho también el Papa Francisco, ¿verdad? De, de que cuántas veces como cristianos y para alcanzar la santidad simplemente tenemos que, ¿verdad? Volver a ver al que a la par, volver al que está, al ver que está a la par, porque eh, pensamos que los santos hacen o hicieron cosas extraordinarias, ¿verdad? Y el programa Caminos de Paz y Esperanza nos viene a mostrar que son gigantes en su vida de fe, pero son hombres, son mujeres, son niños, son jóvenes, son esposos, son madres de familia, como los amigos que nos están escuchando, ¿verdad? En este momento. Eh, en realidad, su vida empezaron haciendo algo muy sencillo, ¿verdad? No ignorar el dolor que tenían adelante. No pasan de largo ante, como el samaritano, ¿verdad? Él sí se acerca. Los santos, San Jerónimo Emiliani, de verdad que estoy conociendo esta vida de él. Y bueno, él que fue víctima de la guerra, que quedó preso por la guerra, sabe el dolor y el sufrimiento que es esto, ¿verdad? Y en su tiempo, ¿cuántos niños tuvieron que haber quedado huérfanos? ¿Cuántos jóvenes quedaron sin la guía de un papá eh, por la guerra, justamente? Y simplemente él, pues lo que hizo fue eso. A mi alrededor está esta situación. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y tal vez eso es lo que nos va a interpelar hoy. San Jerónimo y San Juan Bosco no tenían grandes recursos al inicio, ¿verdad? Pero tenían un corazón que no podía quedarse indiferente. Ellos dijeron, ¿qué puedo hacer yo? Y eso es la llamada, lo que nos debe interpelar hoy también a nosotros, como San Jerónimo Emiliani, ¿qué puedo hacer? Es más, ¿qué estamos haciendo hoy en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra casa, ante el dolor, ante las situaciones de dolor y de dificultad que nuestros hermanos están pasando? Y entonces, otras preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Pasamos de largo cuando vemos una necesidad. No sé, doña Isha, ya en el GAM, pero en nuestro Guanacaste estamos pasando una situación que se nos está saliendo de las manos aquí en nuestras comunidades guanacastecas y son los habitantes de calle, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? Pasamos de largo cuando los vemos, nos cambiamos de acera o nos detenemos, aunque sea para escuchar, para acompañar, para tender la mano. A veces no lo vamos a resolver todo, ¿verdad? A veces esa persona va a seguir en la calle, quizá. Y estoy poniendo un ejemplo que, como le decía doña Isha, que estamos viendo mucho aquí en nuestras comunidades guanacastecas en los últimos años. Pero podemos pensar en que sabemos que la vecina se está divorciando y es un proceso doloroso, o que una persona está pasando carencias materiales. Quizá no vamos a resolverlo, quizá esa persona no va a tener riqueza de la noche a la mañana, quizá no va a comer un mes con la ayuda que le podamos dar, pero siempre podemos hacer algo, como dice doña Isha en esos videos que publican, aunque sea un gesto amable, claro, aunque sea una sonrisa. Y muchas veces eso llena más, ¿verdad? A veces un habitante de calle extiende la mano para pedir algo, pero tal vez lo que busca es ese gesto amable que lo haga sentir persona, que lo haga sentir que también vale, aún en su condición, aún en su enfermedad, aún en su adicción. Tal vez, amigos oyentes que están con nosotros en este programa Caminos de Paz y Esperanza, tal vez la santidad comienza justo ahí, simplemente en dejar de mirar hacia otro lado y volver a ver al hermano que necesita esa palabra junto a nosotros, porque tampoco está tan lejos, es ahí junto a nosotros. Sí, yo supiera que decías en los habitantes de calle, sí, no es algo solamente de Guanacaste, es algo también del gran área metropolitana. Y me recuerda, yo tengo un habitante de calle
que siempre veo, que siempre están en el mismo lugar, en la misma zona, ¿verdad? Uno ya los identifica y no siempre, pero cada vez que puedo yo les llevo una, un vasito de café con un pedacito de pan. Y él ya, yo no sé cómo se llama y él tampoco, nunca me ha preguntado el nombre, pero cuando yo paso y se lo dejo, que casi siempre estaciono y es mi hijo el que se baja y se lo entrega. Y él se deshace en bendiciones, ¿verdad? Y no puedo cambiar su realidad, pero ese momento cambia, cambia algo en uno al compartir. Y, y podemos cada uno de nosotros ponernos a pensar, este, a quién podemos ayudar. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, Él siempre nos ilumina, Él siempre nos guía, Él siempre nos manda pasó el otro día con alguien que hicimos una obra social y la mamá me llamaba llorando, me decía, usted no sabe lo que le hemos pedido a Dios por esto. Es que, dice, llevamos meses y uno obviamente se emociona de ver que sí es el Espíritu Santo actuando, utilizándolo a uno de instrumento. Y muchos me dirán, es que a mí no me alcanza ni para lo mío. Vean, nadie es tan pobre que no pueda dar. Yo soy de la que digo, si usted no, aunque es de lo mismo, si usted tiene 10.000 colones para el supermercado de esa semana, de esos 10.000, tome algo que represente simbólicamente 1.000 colones, una latita de sardina, una latita de atún, una bolsita de frijoles, de arroz, lo que Dios ponga en su corazón, pero damos lo que tenemos. No siempre tenemos que esperarnos a que nos sobre para compartir con otros. Y justamente eso es lo que nos hace reflejarnos como verdaderos cristianos. Entonces ahí les dejo la inquietud. Y continuando con San Jerónimo Emiliani, él nos recuerda que las heridas que hemos vivido pueden convertirse en nuestra misión. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine dónde está esa misión. A San Jerónimo Emiliani se le atribuye la frase que dice, servir a los más pequeños es servir a Cristo. Y eso me recuerda que voy en el camino correcto. Así que cuentan que San Jerónimo Emiliani, en medio de una epidemia, cuidaba a los enfermos y es ahí donde él se contagia, muere haciendo lo que mejor sabía hacer. Aparte de ser médico, servir, ¿verdad? Servir a cada uno, perdón, él no era médico, el que era médico era San Blas. Es ese servicio dado por entrega y con amor. Que es cierto, doña Isha. Y bueno, amigos oyentes, papel y lápiz para que anoten, porque viene el ejercicio 2 del día que nos trae hoy doña Isha en ese segmento. Si no puede apuntar, devuelve un poquito la grabación, ¿verdad? Y ahí la anota las preguntas para hoy en el segundo ejercicio en este programa Caminos de Paz y Esperanza con la vida de estos santos y en este caso de San Jerónimo Emiliano. ¿Qué dolor de mi vida podría convertirse en servicio para otros? Interesante pregunta porque desde el dolor que podemos experimentar no va a ser limitante para servir, ¿verdad? No va a decir, no, es que yo estoy peor, lo acaba de decir doña Isha, ¿verdad? No. ¿Qué dolor de mi vida puedo convertirlo en servicio para otros? Segunda pregunta de este segundo ejercicio, ¿estoy atento a quienes están solos o abandonados? ¿Y sirvo solo cuando me conviene o también cuando me cuesta servir? Creo que si San Jerónimo Emiliani viviera hoy, nos invitaría a no desperdiciar nuestras pruebas, ¿verdad? A transformar las heridas en la compasión y a mirar a los más vulnerables. Antes de pasar a la oración final y para ir concluyendo nuestro programa Caminos de Paz y Esperanza
este día. Recuerde que los jueves se estrena, el jueves nos puede encontrar eh, cada jueves, ya sea en Spotify, en el canal de YouTube que se llama Caminos de Paz y Esperanza y en el Facebook de Doña Aisha. Aparece como Aisha Inspira. Ahí ustedes van a ver en el video de YouTube cómo se escribe Aisha, ¿verdad? Aisha inspira, de inspirar, y ahí puede seguirnos. Todos los jueves se publica, pero en cualquier momento de la semana puede escuchar. Si es la primera vez que nos está escuchando, le invitamos a ir a los programas anteriores para que se ponga al día, no tanto se ponga al día, sino para que pueda aprovechar la riqueza también de los santos que hemos compartido en los programas anteriores. Caminos de paz y esperanza es una iniciativa que nace del corazón de Doña Isha, ¿verdad? El Espíritu Santo ahí la movió, invitada en otro programa en Radio Chorotega, una emisora diocesana, y de ahí surge la inquietud de hacer un programa de esta forma. Yo pensé que no iba a ser un programa católico, ¿verdad? Pero me dice Doña Isha, no, un programa católico y esta es la idea y excelente y muy bien. Agradecerle a Doña Isha entonces esa iniciativa y que hoy pues queremos que siga creciendo. Caminos de Paz y Esperanza es eso, conocer la vida de los santos y ver cómo su enseñanza es tan actual hoy y cómo esos amigos que tenemos en el cielo nos siguen ayudando para que también nos encontremos y lleguemos un día también allá donde están ellos alabando juntos a nuestro Señor. Así es que Amén. invitadísimos todas las semanas. Gracias, Joseph. Bueno, y gracias a usted también por anotarse en este camino, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la oración final, vamos a disponernos ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos para conectarnos un ratito con nuestro Señor y decirle, Señor Dios de amor y de misericordia, hoy te damos gracias por el ejemplo de San Blas y San Jerónimo Emiliani. Por intención de San Blas te pedimos que cuides nuestra salud, especialmente nuestra garganta, para que nuestra voz sea instrumento de bendición y nuestras palabras sanen, animen y construyan. Purifica, Señor, todo lo que llevamos guardado en el corazón para que no se convierta en nudo, sino en oración, en paz y en confianza en ti. Y por intercesión de San Jerónimo Emiliani, danos un corazón sensible al dolor de los demás, capaz de ver la necesidad y no pasar de largo, dispuestos a servir a los más pequeños, a los heridos, a los olvidados. Enséñanos a transformar nuestras pruebas en compasión y nuestras heridas en fuente de amor. Que nuestra fe no se quede solo en palabras, sino que se vuelva presencia, cuidado y acompañamiento. Que nuestra voz edifique y nuestras manos sirvan, para que donde haya necesidad, nazca también la esperanza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya